¿Desde cuándo usted, su familia y en sí la comunidad a la que pertenece viven en este territorio? O sea, en el municipio de Barrancabermeja, en la Sí, región del Magdalena Medio, uno diría que desde mis abuelos paternos y maternos y los primeros que llegaron hace 100 años acá, ¿sí? En 1916. ¿Puede relatar la historia de este territorio, barrio, cuadra, es decir, cómo se formó? Este territorio, el de Barrancabermeja, en la región del Magdalena Medio, y como toda la región, está muy signado, muy impactado por la industria petrolera. Es decir, en la etapa, podríamos decir, contemporánea, en estos últimos 100 años, inicios del siglo XX hasta estos inicios del siglo XXI. ¿Sí? La industria petrolera demandó mucha mano de obra, entonces desencadenó diversas migraciones de muchas regiones del país y principalmente del Caribe continental colombiano o la costa atlántica. En términos de infraestructura, ¿cómo fue la construcción de las casas, las calles, los parques y otros lugares importantes para su comunidad? Pues Barrancabermeja nació de una manera muy precipitada. En un comienzo, hace 100 años, había mucha población obrera y no había suficiente infraestructura, o sea, habitaciones, alojamientos, servicios públicos fundamentales. Había hacinamiento. Y se resalta que el proceso de crecimiento acá en Barrancabermeja empezó en la ribera del río Magdalena, donde hoy es el muelle, el puerto del río Magdalena, en la parte urbana, hacia el oriente, ¿sí? Hacia el oriente. Entonces estamos hablando de tipo segunda década del siglo XX, el área urbana llegaba hasta la hoy más o menos carrera 11, ¿sí? En Barrancabermeja, ¿sí? El actual Parque de la Vida, por ejemplo, estaba en la zona rural todavía, por ejemplo, ¿no? Y ahí quedaba un cementerio Medialegua, se llamaba en esa época, ¿no? Entonces es un proceso que lento, de expansión, ¿no? Gradual, sostenida por el crecimiento de la demanda de la industria petrolera y precipitada, pues, es como sobre la marcha, ¿no? De esa manera. ¿En su comunidad existen creencias populares? ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida cotidiana de la gente? Yo creo que en todo grupo humano hay creencias, ¿no? Y hay, entre ellas las creencias populares, acá también. Como hubo una presencia fuerte del Caribe continental, de la costa atlántica, y predominaba mucho el perfil étnico negro, o dijéramos combinaciones de ese perfil étnico negro y sobre todo esa mezcla negra indígena que es también reconocida como de zambaje, ¿sí? Allí pues por la herencia tanto indígena como negra principalmente, en parte también la misma herencia española o hispánica, muy llena de magia, llena de creencias, de diversas creencias, leyendas, ¿no? Agüeros, ¿sí? Mitos, ¿no? Se ha sido muy rico en eso, en realidad, en Barrancabermeja. Sí. ¿En su comunidad existen relatos, cuentos, refranes, coplas, mitos o leyendas tradicionales que sean relevantes para la memoria colectiva de su grupo y puede relatar uno de ellos? Pues sería la leyenda del Moán, el Moán sobre todo en el Río Grande, la Magdalena. Es una visión muy fuerte entre los pescadores, esta zona de ecosistemas de humedales, de ciénagas, de caños, de pocetas, de pozas, de ríos, quebradas, muy rica en la pesca
esta visión fue muy fuerte entre los pescadores y se amplió al ámbito urbano también. Aunque ahora, pues por la misma disminución de los pescadores y la disminución drástica del recurso en nuestro medio, esa leyenda se ha debilitado, dijéramoslo así, pero existió y todavía entre los pescadores de la región se encuentra esa memoria. En su comunidad existen creencias o celebraciones religiosas. ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida de la gente? Yo creo que las celebraciones religiosas católicas, cristianas, que son las predominantes en Barrancabermeja, como en Colombia y buena parte del mundo, ¿no? Entonces las tradicionales fiestas de nacimiento del niño Jesús, el 25 de diciembre, la celebración de la Semana Mayor o Semana Santa, ¿no? Entre otras fiestas religiosas. ¿Sabe usted cuál es el estrato socioeconómico de su territorio? Creo que aquí en Barrancabermeja predominan los estratos 0, 1, 2, 3. Creo que es minoritario 4, 5 socioestratos. O sea, Barrancabermeja tiene una población mayoritariamente lo que se reconoce como popular o proletaria, trabajadora, ¿no? ¿Cómo son las condiciones sociales de las personas que viven en su territorio? ¿Cómo las observan? Pues en estos momentos, en esta coyuntura, dijéramos, hay unas condiciones sociales para amplios sectores de la población en Barrancabermeja con limitaciones difíciles, ¿no? Por la situación de desempleo, ¿no? Es una situación coyuntural. En servicios públicos hay una grave problemática en el consumo del agua, ¿no? Por los grados de contaminación que tiene el agua de la región como impacto de la industria petrolera misma. ¿Cómo concibe usted la educación en su territorio? Es muy valorada la educación por amplios sectores de la población, como es una tendencia también mundial, ¿no? Sin embargo, uno puede observar que es una educación poco pertinente. ¿Por qué? Porque es una educación que no tiene en cuenta en buena medida los elementos del entorno, ¿no? O sea, nosotros vivimos en medio de unos ecosistemas estratégicos como son los humedales, ¿sí? Y eso implicaría que en nuestro proceso educativo hubiera un fuerte énfasis en los estudios y en el conocimiento de los humedales, por ejemplo, pero eso no es así. Entonces, por eso digo que todavía le falta a la educación ser más pertinente con relación al entorno local, a la realidad regional. ¿Qué tipo de conflictos se presentan en su comunidad? ¿Son de orden político, social, religioso, de convivencia o ideológico? Aquí se presenta mucho conflicto laboral, ¿sí? Por la tradición misma de la industria petrolera, y Barrancabermeja y la región de Magdalena Medio ocupan un lugar destacado en la historia del movimiento petrolero, de los trabajadores petroleros, por lo tanto del sindicalismo, ¿sí? Se tiene bastante memoria de lucha, hay toda una trayectoria en esa materia. Por lo regular, cualquier trabajador, aunque no sea abogado, mínimamente tiene la imagen de que se le debe respetar mínimos derechos laborales y le es fácil consultar, preguntar en cualquier sindicato o cualquier compañero en caso de que se le esté violando esas condiciones. ¿Cuál cree usted que es el origen de esas problemáticas y cómo han influido en las dinámicas socioculturales de su territorio? El origen de esas problemáticas tiene que ver mucho con el modelo capitalista que se ha impuesto en el mundo y acá en Barrancabermeja.
y desde que esto nació, porque esto nació, como te decía, por la industria petrolera, manejada por empresas norteamericanas, la Tropical Oil Company, que era filial de la Standard Oil Company, en ese momento, primera parte del siglo XX, la empresa petrolera más poderosa del planeta. Era propietaria, es aún el grupo Rockefeller, la familia Rockefeller de Nueva York, una de las fracciones hegemónicas del capitalismo en el mundo. Ahí está el origen, porque el capitalismo basa su modelo en la lógica de la acumulación, de la ganancia, por encima de cualquier otra consideración. ¿Sí? ¿Cree usted que las problemáticas son orden político y económico del país afectan las dinámicas socioculturales de su comunidad? ¿Cómo? Sí, indudablemente, todo eso ha afectado mucho la problemática, los conflictos, ¿no? Son recurrentes, y a medida que el modelo capitalista se consolida y tiene una ofensiva grande, no se puede desconocer eso, pues eso atiza, eso aumenta todos los conflictos, y entonces ya no son solamente el salario, sino que también tienen impacto en la salud, tienen impacto en la recreación, en la educación, en las mejores condiciones de vida de la población, en la autoestima de la población. En Barranca Bermeja aún ese criterio tradicional de que es una ciudad, es una región que todo lo da y nada recibe. Ese es un imaginario cultural que se ha consolidado en la región y que revela esa angustia, esa preocupación.